Mi nombre es Brooke Parke y tengo 32 años. Mientras me siento aquí, al lado de la cama del hospital de mi hijo de 6 años, Ethan, observando cómo su pequeño pecho lucha por subir y bajar. Apenas puedo recordar qué día es. 3 días en la UCI me han dejado con los ojos hundidos y aterrada. Lo que comenzó como una neumonía se ha convertido en una pesadilla que ninguna madre debería enfrentar. El único sonido, además de los monitores pitando, es mi teléfono. La pantalla se enciende. Mamá, mi estómago se cae. Ya sé que esta llamada lo cambiará todo. Antes de sumergirme en lo que sucedió después, ¿dónde me estás viendo hoy? Pulsa suscribir y me gusta si alguna vez tuviste que elegir entre las expectativas familiares y proteger a alguien a quien amas, para entender por qué una llamada telefónica de mi madre me llenaría de tanto temor en el peor momento de mi vida. Necesitas conocer nuestra historia. Me convertí en madre soltera hace 4 años cuando mi matrimonio con Rob terminó. Ethan tenía solo 2 años entonces. El divorcio no fue dramático. Más bien un reconocimiento lento y doloroso de que nos habíamos convertido en personas diferentes que no podían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Rob se mudó a Seattle por trabajo, envía manutención infantil regularmente y hace videollamadas a Ethan 2 veces por semana. No es un mal padre, solo uno distante. Desde entonces, ha sido Ethan y yo contra el mundo. Vivimos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Portland. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de marketing que, afortunadamente, me permite trabajar a distancia la mayoría de los días. No tenemos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. Ethan es mi mundo, un niño curioso y de buen corazón, que colecciona piedras y puede nombrar todos los dinosaurios que alguna vez existieron. Su risa podría iluminar la habitación más oscura. Mi relación con mi madre, Margaret, siempre ha sido complicada. Crecer en nuestra casa de clase media alta en Lake Asigo, donde las apariencias importaban por encima de todo, fue difícil. Margaret era la reina del vecindario, involucrada en todos los comités y eventos benéficos. Nuestra casa estaba inmaculada, nuestra ropa de marcas de diseñador, nuestros logros estaban orgullosamente exhibidos, pero debajo de esa superficie perfecta corrían corrientes de amor condicional. Párate recta, Brooke, esa a menos no te llevará a una universidad de la Ivy League. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Estas eran las frases constantes de mi infancia. Mi hermana menor, Hede, encajaba perfectamente en el molde. Sacaba a Ace, fue la reina del baile. Se casó con su amor de la Universidad de Stanford y ahora vive a 20 minutos de nuestros padres, con sus 2 hijos perfectos y su esposo banquero de inversiones. Ellos tienen cenas familiares todos los domingos. Sus fotos de Navidad parecen sacadas de una revista. Yo siempre fui la inadaptada, creativa, cuestionadora, nunca cumpliendo completamente con las expectativas. Cuando anuncié mi intención de estudiar arte en la universidad, en lugar de negocios o derecho, Margaret no me habló durante 2 semanas. Cuando me enamoré de Rob, un maestro sin dinero familiar ni conexiones, ella se vistió de negro en nuestra boda, como si estuviera de luto. Y cuando le dije que estaba embarazada, su primera pregunta no fue sobre mi salud o felicidad, sino si nos mudaríamos a un vecindario adecuado. Después de mi divorcio, Margaret dejó claro que lo consideraba una falla personal de mi parte. Los matrimonios requieren trabajo, Brooke. Tu generación se rinde demasiado fácilmente. Nunca importó que ella no supiera nada de las luchas privadas que Rob y yo habíamos enfrentado. Cuando me mudé al apartamento con Ethan, me ofreció ayuda financiera con condiciones. Ella pagaría la escuela privada de Ethan y suplementaría mis ingresos, pero a cambio, se esperaba que asistiera a todos los eventos familiares, considerara sus opiniones sobre mi manera de criar a Ethan y, esencialmente, entregara mi independencia por el bien de Ethan. Acepté. La escuela privada era excelente y el dinero extra significaba que podía pagar una mejor atención médica y algunas actividades especiales para él. Pero el costo era alto. Cada decisión que tomaba era cuestionada. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para críticas sutiles. Cada vez que Ethan tenía un resfriado o un rasguño, era de alguna manera evidencia de mi inadecuada crianza. Margaret se destacaba particularmente en usar las fiestas de cumpleaños de Hede, las reuniones navideñas y otros eventos familiares como palanca. Perder cualquier celebración era tratado como una traición a la lealtad familiar. Hace 2 años, cuando no pude asistir a la fiesta de aniversario de Hede porque Ethan tenía faringitis estreptocócica, Margaret no me habló durante 3 semanas. La Navidad pasada, cuando llegamos 30 minutos tarde a la cena porque el concierto de invierno de Ethan se alargó, nos sirvió comida fría y pasó toda la noche haciendo comentarios mordaces sobre la puntualidad. A pesar de todo esto, traté de mantener una relación con mi familia. A Ethan le encantaban sus abuelos, especialmente mi padre, Thomas.
quien le daba galletas a escondidas y le contaba historias sobre sus propias aventuras de la infancia. Thomas era más callado, más gentil que Margaret, aunque rara vez la contradecía directamente. A veces me llamaba en privado para saber cómo estaba. Nuestras conversaciones eran breves pero significativas. Las cosas habían sido relativamente tranquilas. En los últimos meses, había aprendido a navegar las expectativas de Margaret, manteniendo las conversaciones superficiales y limitando nuestras visitas. Ethan prosperaba en la escuela. Hacía amigos y se volvía más seguro cada día. Incluso comencé a salir ocasionalmente. Nada serio, solo café con hombres agradables que me hacían reír y me recordaban que era más que solo la mamá de Ethan. Entonces, hace 3 días, todo cambió. Ethan había estado luchando contra lo que parecía un resfriado normal durante una semana, nariz mocosa, tos leve, nada alarmante. Lo mantuve en casa. Le di medicina para el resfriado infantil y hice sopa de pollo, pero el martes por la mañana despertó jadeando por aire, con los labios ligeramente azules. Nunca había estado tan aterrada. Llamé al 911 y luego lo sostuve en mis brazos, susurrándole que todo estaría bien mientras mi cuerpo entero temblaba de miedo. El viaje en ambulancia fue un borrón. En el hospital, los médicos lo llevaron rápidamente mientras yo quedaba allí impotente, aferrándome a su dinosaurio de peluche favorito. El diagnóstico llegó rápido: neumonía severa con complicaciones. La infección se había propagado rápidamente, causando que se acumulara líquido en sus pulmones. Necesitaba ser intubado y colocado en la UCI pediátrica de inmediato. Firmé formularios sin leerlos, asintiendo mecánicamente mientras los médicos explicaban los riesgos y los procedimientos. Y así fue como me encontré aquí, en esta habitación, estéril, con sus máquinas pitando y el olor antiséptico, observando a mi hermoso niño luchar por cada respiro, preguntándome si alguna vez lo volvería a escuchar reír. La UCI pediátrica existe en su propia dimensión del tiempo. Los días se mezclan con las noches, solo interrumpidos por la rotación del personal médico y el ritmo constante de los chequeos de signos vitales. Ethan yacía en una cama que parecía tragarse su pequeño cuerpo, con tubos saliendo de sus brazos, nariz y boca, conectándolo a máquinas que respiraban por él y monitoreaban cada latido de su corazón. El ventilador hacía un sonido de whoosh mientras empujaba aire hacia sus pulmones. El sonido me reconfortaba y aterraba al mismo tiempo, prueba de que seguía respirando, pero un recordatorio constante de que no podía hacerlo por sí mismo. Su rostro estaba hinchado, los ojos cerrados, la piel pálida, excepto por el rubor febril en sus mejillas. Apenas reconocí a mi niño vibrante debajo del equipo médico. El doctor Rivera, la intensivista pediátrica, explicó la condición de Ethan con una franca suavidad. La neumonía bacteriana ha causado una inflamación significativa en ambos pulmones. Le estamos administrando antibióticos poderosos, pero su cuerpo está luchando para combatir la infección. Las próximas 72 horas serán críticas. Cuando le pregunté qué significaba eso de crítico, puso su mano sobre la mía. Significa que estamos haciendo todo lo que podemos, pero su condición es muy seria. Sus niveles de oxígeno están más bajos de lo que nos gustaría y su cuerpo está trabajando extremadamente duro. Los niños son resilientes, señorita Parke, pero quiero que entienda la gravedad de la situación. Asentí, incapaz de formar palabras alrededor del nudo en mi garganta. Después de que se fue, me derrumbé, llorando en silencio en mis manos para que las enfermeras no me vieran. No podía perderlo. No sobreviviría a eso. El hospital me proporcionó una silla reclinable junto a la cama de Ethan, donde pasé la primera noche negándome a irme, incluso cuando las enfermeras me sugirieron amablemente que fuera a casa a ducharme y descansar. No podía soportar la idea de que él despertara solo y asustado. O peor aún, la idea de que si me iba, aunque fuera por una hora, algo irreversible pudiera suceder en mi ausencia. Así que me quedé allí, durmiendo de manera inquieta entre los chequeos de las enfermeras y las alarmas que sonaban. Mi amiga Ember me trajo ropa limpia, champú seco, un cepillo de dientes y cargador de teléfono. Al segundo día, me abrazó con fuerza y ofreció quedarse, pero la mandé a casa. No podía gestionar mis propias emociones y la preocupación de otra persona al mismo tiempo. Todo lo no esencial había sido despojado por la crisis. Solo Ethan importaba. Durante los raros momentos en que su condición parecía estable, le tomaba su pequeña mano y le hablaba, esperando que, en su estado inconsciente, pudiera oírme. Le conté historias sobre los dinosaurios que veríamos cuando mejorara. Le recordé nuestros planes para el verano para visitar la costa. Le prometí helado para el desayuno, películas de superhéroes después de la hora de dormir, lo que quisiera, solo por favor, lucha. Entre esas conversaciones unilaterales, los recuerdos regresaban. Ethan, a los 3 años, saltando en los charcos y riendo cuando el agua salpicaba.
Ethan, a los 4. Explicándome solemnemente por qué el T-Rex no podía cepillarse bien los dientes, sus brazos son demasiado cortos, mamá. Ethan, el mes pasado, mostrándome con orgullo el proyecto de ciencias que había completado casi todo por sí mismo. Cada recuerdo era a la vez consuelo y tortura, evidencia del hermoso ser que yacía inmóvil ante mí. La noche del segundo día, Margaret y mi padre, Thomas, hicieron una breve aparición. Thomas se veía realmente preocupado, con los ojos enrojecidos, mientras miraba a su nieto. Me apretó el hombro en silencio, el gesto transmitiendo más apoyo de lo que cualquier palabra podría. Margaret, en cambio, parecía más incómoda que preocupada. Estaba de pie al pie de la cama, sujetando su bolso, de diseñador como si fuera un escudo. Este lugar es espantoso, susurró, como si el problema fuera la falta de atractivo estético del hospital. Seguramente podrían hacerlo menos deprimente. Su quedó exactamente 15 minutos. No hizo preguntas sobre la condición de Ethan y me dijo que me veía terrible antes de irse. Thomas permaneció un momento más, presionando un billete de $20 en mi mano para la cafetería antes de que Margaret lo llamara para que se diera prisa. Después de que se fueron, una enfermera amable llamada Lucía me trajo un café de verdad y un sándwich. La familia puede ser interesante en tiempos de crisis, dijo diplomáticamente. Respondí con una débil sonrisa. Esa noche, la fiebre de Ethan aumentó peligrosamente. Los médicos y enfermeras entraron rápidamente, administrando medicación, ajustando configuraciones, hablando en tonos urgentes. Llamaron al doctor Rivera. A pesar de la hora tardía, me quedé pegada a la pared tratando de no estorbar, pero permaneciendo lo más cerca posible. Su cuerpo está luchando duro, me dijo el doctor Rivera después, pero la infección es obstinada. Las próximas 24 horas nos dirán mucho sobre cómo responderá al tratamiento. Asentí, insensible por el miedo. Después de que se fue, me arrastré hasta la silla reclinable, me acurruqué, llevé mis rodillas al pecho y recé a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. A la mañana siguiente, el tercer día, no hubo mejora. De hecho, Ethan parecía peor. Las expresiones de las enfermeras se volvían más preocupadas. Sus movimientos más urgentes. El doctor Rivera ordenó más pruebas y ajustó su medicación. Yo existía en una niebla de miedo, sobreviviendo a base de snacks de las máquinas expendedoras y café tibio. Fue entonces cuando mi teléfono sonó por primera vez. Margaret. Dejé que pasara al buzón de voz. Incapaz de reunir las fuerzas para su marca particular de apoyo. Llamó de nuevo 20 minutos. Después, nuevamente no respondí. Luego llegó el mensaje de texto: llámame cuando estés lista para discutir cuando retomarás la vida normal. Esto ya ha durado demasiado. Miré el mensaje, incrédula. ¿Vida normal? Como si estuviera de vacaciones autoindulgentes en lugar de velar por la cama de mi hijo gravemente enfermo. Apagué mi teléfono y me concentré de nuevo en Ethan, contando cada subida y bajada de su pecho como un regalo precioso. Pero una hora después, lo volví a encender. Temerosa de que la escuela pudiera llamarme con preguntas sobre la ausencia de Ethan o que Rob pudiera estar tratando de contactarme después de mi breve mensaje explicando la situación. Fue entonces cuando llegó la tercera llamada. El nombre de Margaret brillaba en la pantalla como una advertencia. Salí al pasillo para contestar la llamada, no queriendo que la energía negativa estuviera cerca de Ethan. Tomando una respiración profunda, respondí: Brooke. Finalmente, la voz de Margaret sonaba afilada, llena de impaciencia. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día. Estoy en el hospital. Mamá. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, hueca y distante. Sí, lo sé, suspiró dramáticamente, pero mañana es el cumpleaños de Hede y necesito que vengas a ayudar con los preparativos. El catering llega a las 10 y necesito a alguien que supervise mientras yo voy a recoger el pastel y las flores. Por un momento pensé que la había oído mal. Seguramente no podría estar hablando en serio, mamá, no puedo dejar el hospital. Ethan está en estado crítico. Oh, Brooke, su tono cambió al que usaba durante mi infancia, cuando estaba siendo difícil. Los niños se enferman todo el tiempo. Los doctores y las enfermeras lo están cuidando. Tú ahí sentada mirándolo, no va a hacer ninguna diferencia. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Apreté el teléfono con más fuerza, presionándolo contra mi oído como si la presión pudiera hacerla entender. Él está luchando por su vida, mi voz se quebró. Los doctores dicen que las próximas 24 horas son cruciales. No puedo y no voy a dejarlo. Este es exactamente tu problema, continuó Margaret como si no hubiera hablado, siempre has sido tan dramática. ¿Recuerdas cuando te operaron de apendicitis en la universidad? Tu padre y yo volamos de un lado al otro del país, cancelamos
nuestro crucero de aniversario, y cuando llegamos, estaba sentada comiendo gelatina. Tenía 19 años entonces y esto es completamente diferente. Ethan tiene 6 años, con neumonía severa, está con un ventilador. ¿Entiendes lo que eso significa? Una máquina está respirando por él. Hubo un breve silencio y por un momento, fugaz, pensé que tal vez había logrado llegar hasta ella. Luego, bueno, estoy segura de que está recibiendo un excelente cuidado. Por eso pagamos ese seguro médico premium para ti también, pero las obligaciones familiares no desaparecen solo porque haya una enfermedad. Brooke, tu hermana, solo cumple 35 una vez. Tenemos 30 personas invitadas, incluidos los Hendersons y el juez Williams. Es importante. La sensación familiar me inundó, la mezcla de rabia, incredulidad y dolor profundo que solo mi madre podía inspirar. Toda mi vida había intentado cumplir con sus estándares imposibles para ganar su aprobación, que siempre se me negaba. Incluso ahora, con mi hijo entre la vida y la muerte, sus prioridades seguían siendo las mismas. No voy a dejar a mi hijo, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Si la fiesta es tan importante, contrata a alguien para que ayude o pide a una de las amigas de Hede que lo haga. El personal contratado no es lo mismo que la familia, dijo Margaret, con el tono de mártir que conocía tan bien. Esto sé, trata de lealtad, Brooke, de estar cuando importa. Yo nunca he faltado a un solo momento importante en tu vida, a pesar de lo que fuera que estuviera pasando. Esto era rotundamente falso. Ella había faltado a mi graduación universitaria porque coincidía con la recaudación de fondos anual de su club de jardinería. Había salido temprano de la inauguración de mi exposición de arte porque tenía una cita para el cabello. Incluso llegó tarde al hospital cuando nació Ethan porque tenía que terminar de organizar un almuerzo benéfico. Mamá, dije, intentando una última vez hacerla entender. Los doctores dicen que Ethan podría no. Mi voz se quebró, incapaz de formar las palabras impensables. Necesito estar aquí, por favor, trata de entender. Lo que entiendo, dijo fríamente, es que estás usando la situación como una excusa. Igual que usaste tu divorcio como excusa para no asistir a la fiesta de aniversario de los Wilson. Igual que usas el trabajo como excusa cuando no quieres asistir a las cenas familiares. Cerré los ojos, de repente exhausta más allá de lo imaginable. Durante años, me había contorsionado para encajar en la forma que mi madre exigía, aceptando su ayuda financiera porque significaba una vida mejor para Ethan, tragándome mi orgullo y mi verdad para mantener la paz. Pero al estar aquí, en este pasillo del hospital, con mi hijo, luchando por cada respiro, a solo unos metros, algo finalmente se rompió dentro de mí. Esto no se trata de excusas, dije en voz baja. Se trata de mi hijo, que está gravemente enfermo. Si no puedes entender eso, entonces no hay nada más que decir. Bueno, dijo ella. Después de un momento, con su voz helada. Creo que necesitas considerar muy cuidadosamente lo que estás haciendo ahora. Tu padre y yo hemos sido extremadamente generosos pagando la escuela privada de Ethan, ayudando con tu alquiler. Cuando has fallado, si no puedes cumplir con las obligaciones familiares básicas, quizás sea hora de reconsiderar ese acuerdo. La amenaza colgó entre nosotras, clara e inconfundible. Por un segundo. El pánico se agazapó en mi pecho. Sin su ayuda, lucharía por mantener el nivel de vida actual de Ethan. Solo su escuela costaba más que mi alquiler mensual. Pero entonces miré por la ventana de su habitación en el hospital. A mi hermoso niño, luchando con cada célula de su pequeño cuerpo solo para seguir en este mundo. ¿Qué mensaje le enviaría si dejara a su lado ahora por una fiesta de cumpleaños? ¿Qué lección aprendería sobre las prioridades, sobre el amor? No lo voy a dejar, repetí. Entonces estás cortada, replicó Margaret. No vengas llorando a nosotros cuando no puedas pagar su matrícula o cuando tu coche se vuelva a descomponer. Has tomado tu decisión. En ese momento, algo se cristalizó. Dentro de mí, una claridad que nunca antes había experimentado. Todos estos años había confundido el apoyo financiero con amor. Me había permitido manipular y controlar porque creía que necesitaba lo que mis padres me ofrecían. Pero al ver a Ethan, estos 3 últimos días, siendo testigo de su lucha pura y feroz por vivir, me había enseñado lo que realmente importaba, sí. Dije, lo he hecho. Terminé la llamada y luego bloqueé su número inmediatamente. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Lo que viniera después, las dificultades o ajustes financieros que enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos, Ethan y yo. Si él sobrevivía, cuando él sobreviviera. Volví a entrar en su habitación. Tomé mi lugar a su lado y le tomé la mano con una nueva resolución ardiendo en mi corazón. Menos de una hora después de bloquear el número de mi madre, el monitor de Ethan comenzó a chillar. Sus niveles de oxígeno cayeron de repente. Su pequeño cuerpo se convulsionó mientras luchaba contra el ventilador. Me quedé congelada de terror mientras el personal médico corría a la habitación. «Está colapsando», gritó alguien.
Llamen. A la doctora Rivera ahora, una enfermera me guió suavemente, pero con firmeza hacia afuera. Necesitamos espacio para trabajar, explicó, sus ojos amables pero urgentes, espere aquí. Alguien le dará información lo antes posible. Me quedé en el pasillo, con la espalda pegada a la pared, mirando a través de la ventana, mientras un equipo de médicos y enfermeras rodeaba a mi hijo. Se movían con eficiencia práctica, administrando medicamentos, ajustando equipos, gritando. Números y términos que no entendía. Alguien tiró de la cortina de privacidad, bloqueando mi vista. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta quedarme sentada en el frío suelo de linóleo. Esto no podía estar pasando. No a mí, Ethan. No a mi niño de ojos brillantes que, justo la semana pasada, había construido una ciudad de dinosaurios con cajas de cartón en nuestra sala. No al niño que me besaba la mejilla todas las noches y susurraba, te amo hasta la luna y de regreso, mamá. Mientras me sentaba allí, el tiempo pareció fracturarse. De repente. Estaba de nuevo en la sala de partos, hace 6 años, escuchando el primer grito furioso de Ethan al llegar al mundo. Recordé mirar hacia abajo, a su rostro arrugado y rojo, haciendo promesas silenciosas que tenía la intención de mantener para siempre. Lo protegería, lo pondría primero, sería la madre que merecía. Ahora, esas promesas se sentían como cenizas en mi boca. ¿Qué clase de protección podía ofrecer contra una infección que devastaba sus pulmones? ¿Qué podía hacer sino quedarme aquí, inútil y aterrada? Mientras los extraños luchaban por mantenerlo con vida, la verdad me golpeó con una claridad asombrosa, estaba completamente sola. Acababa de cortar los lazos con mi madre y, por extensión, probablemente con toda mi familia. Rob estaba a miles de kilómetros de distancia. Mis amigos, aunque preocupados, tenían sus propias vidas y familias. Si lo impensable sucedía, si Ethan no sobrevivía, enfrentaría ese abismo sin red de seguridad y, sin embargo, curiosamente, el pensamiento no me aterraba tanto como debería. Lo peor ya había pasado. El momento en que los monitores de Ethan comenzaron a gritar. Nada, ni la seguridad financiera, ni la aprobación familiar. Ni nada importaba excepto su supervivencia. La primera vez que miré hacia arriba, encontré a una mujer de mi edad sentada en una silla cercana. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y sujetaba una taza de café de espuma como si fuera una tabla de salvación. Asentí, incapaz de formar palabras. Mi hija, Zoe, dijo, señalando a una habitación al otro lado del pasillo. Ataque de asma. Grave tercera vez este año. Lo siento, logré. Yo también. Ella hizo una pausa. Tu familia está ayudando. Una risa amarga escapó de mí antes de que pudiera detenerla. No exactamente. Mi madre acaba de desheredarme por negarme a dejar a mi hijo para ayudar con la fiesta de cumpleaños de mi hermana. En lugar del shock que esperaba, la mujer solo asintió, reconociendo. Mis padres piensan que el asma de Zoe es porque soy una mala ama de casa. No les he hablado en 2 años. Encogió los hombros. A veces la crisis te muestra quiénes son realmente las personas. Antes de que pudiera responder, la doctora Rivera salió de la habitación de Ethan. Su rostro marcado por el cansancio pero sereno. Me levanté rápidamente. Lo hemos estabilizado, dijo. Sus pulmones estaban luchando para trabajar con el ventilador, así que ajustamos la configuración y le dimos medicación adicional. Su fiebre sigue siendo muy alta, lo cual me preocupa. Pero está luchando con fuerza. ¿Puedo volver a entrar? Pregunté. Ella asintió. Claro, háblale. Déjale oír tu voz. Mientras me dirigía hacia la puerta, la mujer me llamó. Hola, soy Kelly, habitación 412. Si necesitas algo. Me volteé. Brooke, y gracias. De vuelta a la cama de Ethan, la habitación ahora más tranquila, después de que la crisis pasó. Tomé su pequeña mano en la mía. Su piel estaba caliente y seca, sus dedos flácidos. El ventilador continuaba su ruido rítmico, los monitores pitando con regularidad. Le acaricié la frente, apartando el cabello húmedo. Hola, amigo. Susurré, realmente me asustaste allí, pero sé que estás luchando tan duro. Estoy aquí, Ethan. No me voy a ir. No por nada ni por nadie. A medida que la noche se adentraba, las enfermeras entraban y salían, revisando los signos vitales, ajustando las medicinas, registrando datos. Una me trajo una manta y una taza de café recién hecho. Otra compartió en voz baja que su propio hijo había estado en la UCI con neumonía hace años y ahora era un estudiante universitario sano. Pequeñas amabilidades que se sentían como tablas de salvación en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de Gede. Mamá está furiosa. Dice, está siendo egoísta. ¿Qué está pasando? Ethan está tan enfermo. Miré el mensaje, sintiendo una mezcla compleja de ira y tristeza. Incluso ahora, incluso con Ethan gravemente enfermo. La narrativa que se tejía era sobre mi egoísmo.
Pensé en responder, explicando lo cerca que estuvimos de perderlo esa noche, pero el agotamiento me venció. Puse el teléfono boca abajo sin responder. A medida que el amanecer se acercaba, dormí inquieta en la silla reclinable, despertando con cada cambio en el ritmo del monitor o el patrón de respiración de Ethan. Durante uno de esos momentos de vigilia, noté una nueva notificación de texto. A regañadientes la revisé. Era una foto de las redes sociales de Hede. Elaboradas decoraciones para la fiesta de cumpleaños de mañana. Con el pie de foto últimos toques para el gran día bendecido, día perfecto familia. No se mencionaba en absoluto a su sobrino, luchando por su vida. No había ni una palabra sobre posponer la celebración durante una crisis familiar. Solo era todo como de costumbre en el mundo perfecto que mi madre había creado. Fue una ola de dolor. Me invadió no por la pérdida del apoyo financiero ni por la conexión familiar, sino por la realización de que esas conexiones nunca habían sido lo que pensaba que eran. Lo que había interpretado como amor había sido una transacción. Lo que había visto como apoyo había sido control. Una voz suave interrumpió mis pensamientos. Es difícil, ¿verdad? Cuando las personas que deberían amarnos no saben cómo. Miré hacia arriba y encontré a Lucía, la enfermera nocturna, revisando los signos vitales de Ethan. Mi abuela era igual, continuó en voz baja. Nada de lo que hiciera era suficiente. Cuando me convertí en enfermera en lugar de doctora, no me habló durante un año. Se encogió de hombros, pero ¿sabes qué? Algunas familias son con las que nacemos. Algunas las elegimos. Y algunas, asintió hacia Ethan, nos eligen a nosotros. Mientras se iba, reflexioné sobre sus palabras, observando la primera luz pálida del amanecer filtrándose a través de las persianas de la ventana. Habíamos sobrevivido a la noche más oscura y larga de mi vida, y de alguna manera, en medio de esta terrible crisis. Sentí los primeros y tímidos destellos de algo inesperado. Libertad, me incliné hacia el oído de Ethan. Es un nuevo día, dulce niño, susurré. Vamos a enfrentarlo juntos. Y como si me respondiera, aunque permaneció inconsciente. Sus dedos se movieron levemente en mi mano. El doctor Rivera llegó con su equipo para los rondines de la mañana. Justo después de las 7, examinaron a Ethan minuciosamente, revisando sus signos vitales y los resultados de las pruebas de la noche anterior. Me quedé cerca, ansiosa, tratando de interpretar sus expresiones en busca de alguna señal de esperanza o preocupación. Sus niveles de oxígeno han mejorado ligeramente, dijo finalmente el doctor Rivera, volviéndose hacia mí. Los últimos análisis de sangre muestran que los antibióticos podrían estar comenzando a funcionar. El conteo de glóbulos blancos sigue elevado, pero menos drásticamente que ayer. ¿Qué significa eso?, pregunté, temerosa de tener. Esperanza significa que se está moviendo en la dirección correcta. Aún está muy enfermo, advirtió. Pero estas son señales positivas. Vamos a continuar con el protocolo de tratamiento actual y monitorearlo de cerca. Si esta tendencia continúa, podríamos ser capaces de reducir ligeramente su sedación más tarde hoy. No era una declaración de victoria, pero después de días de actualizaciones sombrías. Incluso este optimismo cauteloso se sintió como un regalo. Le agradecí, mi voz densa de emoción. Después de que el equipo médico se fue, fui al pequeño baño familiar a salpicarme agua en la cara y cepillarme los dientes. La mujer en el espejo se veía como una extraña, con los ojos hundidos, pálida, con círculos oscuros bajo los ojos que la hacían ver 10 años mayor. Apenas me reconocí cuando regresé a la habitación de Ethan. Me sorprendía encontrar a alguien sentado en mi silla. Me tomó un momento registrar quién era papá. Thomas, porque levantó la mirada, su rostro curtido por los años y con preocupación. A los 65 años, se veía más viejo de lo que su edad indicaba. Su cabello, una vez oscuro, ahora completamente plateado. Su figura alta ligeramente encorvada. Estaba sosteniendo la mano de Ethan con delicadeza, como si temiera romperla. Brooke se levantó torpemente. Espero que esté bien que esté aquí. Por supuesto, dije, aún sorprendida. Pero, ¿cómo llegaste? Quiero decir, después de ayer con mamá. Suspiró pesadamente. Tu madre no sabe que estoy aquí. Ella está en casa, supervisando los preparativos de la fiesta. Miró hacia Ethan. De aquí es donde debo estar ahora. Sentí que las lágrimas me brotaban, inesperadas y abrumadoras. A lo largo de mi infancia, Thomas había sido el padre callado, el que aceptaba las demandas de Margaret para mantener la paz. Sus pequeños actos de amabilidad, un guiño a través de la mesa cuando ella criticaba mi ropa, una clase de arte financiada a escondidas cuando ella insistió en que fuera parte del club de debate. Habían sido tablas de salvación, pero nunca se había opuesto directamente a ella. Hasta ahora, dijo en voz baja. ¿Cómo está?, preguntó, su voz áspera por la emoción. Ellos piensan que podría estar mejorando un poco, dije. Los antibióticos podrían estar empezando a funcionar.
Thomas asintió. Luego metió la mano en su bolsillo. Traje algunas cosas. Pensé que podrían ayudar. Sacó el libro favorito de Ethan, una copia gastada de Donde viven los monstruos y el pequeño Triceratops de peluche que usualmente estaba en su mesa de noche en casa. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, tomando los objetos con las manos temblorosas. Aún tengo la llave de repuesto que me diste el año pasado, admitió. Pensé que las cosas familiares podrían ayudarlo a encontrar su camino de regreso. Coloqué el dinosaurio junto a la almohada de Ethan y el libro en la mesa de noche. Luego, de manera impulsiva, abracé a mi padre. Se tensó momentáneamente. El afecto físico nunca había sido común en nuestra familia. Pero luego me abrazó con fuerza. Lo siento tanto, Brooke, susurró, por todo. Por no haberte defendido más. Por dejar que tu madre. Está bien, papá, dije, aunque ambos sabíamos que no lo estaba, no realmente. Se apartó rápidamente, secándose los ojos como si estuviera avergonzado por la emoción. No. No lo está. Pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora, este pequeño es lo que importa. Miro a Ethan. ¿Puedo quedarme un rato? Por favor, respondí. Thomas se acomodó en la segunda silla que las enfermeras habían traído y durante las siguientes horas mantuvimos una vigilia silenciosa juntos. Leyó Donde viven los monstruos en voz alta, su suave voz llenando la habitación. Contó historias sobre su propia infancia que nunca había oído antes, aventuras en el bosque, detrás de la granja de sus padres, el perro callejero que alimentó a escondidas durante todo un verano, la vez que se perdió en la feria del estado. Durante una pausa en la conversación, finalmente hice la pregunta que había flotado entre nosotros. ¿Siempre ha sido así, mamá? ¿Tan controladora? Thomas miró hacia sus manos. No siempre. Cuando nos conocimos, ella era ambiciosa, sí, pero también apasionada, llena de vida. Quería viajar. Experimentar todo. Suspiró. Pero luego su padre se enfermó durante nuestro primer año de matrimonio, cáncer, y su madre simplemente se desmoronó, no pudo manejar nada de eso. Margaret tuvo que intervenir, gestionar todo, las decisiones médicas, las finanzas, los arreglos funerarios. Hizo una pausa. Perdida en el recuerdo. Algo cambió en ella después de eso, como si hubiera decidido que la única forma de evitar el desastre era controlar cada detalle de la vida. Y cuando eso no fue posible, ella entra en pánico. Terminé por él, y reacciona con agresividad. Sin dijo, mirándome con tristeza, no justifica cómo te ha tratado, Brooke. Ni lo que dijo ayer. Es solo que desearía entenderlo mejor yo mismo. Mientras hablábamos, una enfermera entró a revisar los signos vitales de Ethan. Su temperatura ha bajado medio grado, notó. Esos son buenas noticias. Durante el día, Thomas y yo nos turnamos para estar más cerca de Ethan, hablándole, leyéndole. Mi padre insistió en que fuera a la cafetería a comer algo adecuado, quedándose con Ethan para que no estuviera solo. Cuando regresé, encontré a Thomas con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando algo a su nieto que no pude escuchar del todo, a última hora de la tarde. Mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes. Evidentemente, la noticia de mi deserción de los deberes familiares se había esparcido. Tía Cynthia me envió un mensaje diciendo que debía disculparme con mi madre. La prima Rachel mandó un mensaje pasivo-agresivo. ¿O qué decía pensando en ti en este momento tan difícil, dejando claro qué momento difícil tenía en mente? Mi ostracismo, no la enfermedad de mi hijo. Incluso mi cuñado Mark intervino con un escueto: la familia debe ser lo primero. Le mostré algunos mensajes a Thomas, quien negó con la cabeza. Visiblemente desconcertado, no saben, dijo simplemente, solo escuchan la versión de Margaret. ¿Cómo? Si hubiera sido una señal, mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Hede había publicado fotos de los preparativos de su fiesta de cumpleaños, las elegantes decoraciones, la comida servida, las flores profesionalmente arregladas, todo exactamente como Margaret había planeado. El pie de foto decía: comienzan las celebraciones de cumpleaños. Ojalá todos pudieran estar aquí. Familia primero. La ironía de ese hashtag no me pasó desapercibida. Guardé el teléfono sin comentar. Thomas se quedó hasta la noche, cuando las horas de visita oficialmente terminaron. Aunque la UCI permitía que los padres permanecieran 24/7, los demás visitantes tenían que irse. Antes de irse, me metió un sobre en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté. Algo para ayudar, dijo. No le digas a tu madre. Después de que se fue, abrí el sobre y encontré $500 en efectivo y una nota. Para lo que necesites, estoy aquí para ambos. Con amor, papá. Guardé el sobre en mi bolso, abrumada por la gratitud por este pequeño acto de rebeldía de un hombre que había pasado décadas evitando el conflicto. A medida que caía la noche, volví a acomodarme en la rutina de la UCI. Lucía estaba de turno nuevamente y me trajo una manta nueva y una almohada. Tu papá parece un buen hombre, lo observó. Lo es, respondí, solo que complicado.
Asintió sabiamente. La mayoría de las familias lo son. Pero sabes, lo que he aprendido en 15 años de enfermería es que la sangre no siempre hace una familia. El amor sí. Las acciones lo hacen. Revisó los signos vitales de Ethan, las personas que se presentan cuando importa, esas son tu verdadera familia. Después de que se fue, reflexioné sobre sus palabras. Durante esta crisis, ¿quién se había presentado? Thomas, rompiendo décadas de patrones para apoyarnos. Kelly, la madre del pasillo, que entendió sin explicación. Lucía y las otras enfermeras, que ofrecieron amabilidad junto con atención médica. Ember, que trajo suministros sin que se lo pidiera. Incluso el doctor Rivera, que siempre le hablaba directamente a Ethan, como si pudiera oírlo, respetándolo como persona, no solo como paciente en la familia, parecía. Podía encontrarse en lugares inesperados. Estaba dormitando ligeramente cuando lo sentí, la más mínima presión contra mí. Palma, abrí los ojos, repentinamente alerta. Los dedos de Ethan se habían cerrado alrededor de los míos, un agarre débil pero deliberado. Ethan, susurré, apenas atreviéndome a esperar, sus párpados se movieron. Pero no se abrieron. El agarre en mi mano se apretó ligeramente. Presioné el botón de llamada y Lucía vino corriendo. Creo que apretó mi mano, le dije. Con la voz temblorosa por la emoción, ella revisó sus signos vitales y luego sonrió ampliamente. Sus números están mejorando, mira quién señaló un monitor que no entendía, está iniciando algunas respiraciones por su cuenta, trabajando con el ventilador en lugar de en su contra. ¿Qué significa eso? Le pregunté, ¿qué significa eso? Significa, dijo, apretándome el hombro, que tu hijo está encontrando su camino de regreso. Mientras se iba para avisar al doctor. Me incliné cerca de la oreja de Ethan. Eso es, amigo, susurré. Sigue, luchando, estoy aquí esperando por ti. Vamos a estar bien, solo tú y yo, te lo prometo. En ese momento, lo creí con absoluta certeza. Lo que viniera después, ya fueran luchas financieras o el distanciamiento familiar. Lo enfrentaríamos juntos. La claridad que había encontrado en la crisis no desaparecería con el alivio. Algunos cambios, una vez hechos, no podían deshacerse. Algunas verdades, una vez vistas, no podían ser ignoradas. Le di un suave beso en la frente a Ethan, ahora más fría de lo que había estado en días, y me acomodé de nuevo en mi silla. Su mano aún en la mía para esperar la mañana. La habitación. Se bañó con la luz del sol temprano cuando sucedió. Había estado leyendo en voz alta Donde viven los monstruos, mi voz cansada de horas de conversación y unilateral. Cuando noté que los párpados de Ethan se agitaban más intensamente que antes. Me detuve en medio de una frase, apenas atreviéndome a esperar. Ethan, ¿puedes oírme, amigo? El agitar continuó, acompañado por pequeños movimientos de sus dedos contra mi palma. Presioné el botón de llamada y una enfermera que no había conocido antes, cuyo gafete decía Maya, llegó rápidamente. Creo que está tratando de despertar, le dije. Mi corazón latiendo con fuerza. Ella revisó sus signos vitales y asintió con aliento, alentadora. Sus números están bien, dijo. El doctor redujo su sedación anoche, basado en su mejora. Se inclinó sobre Ethan. Ethan, puedes abrir los ojos para nosotros, querido. Por un momento no ocurrió nada. Luego lentamente, sus párpados se levantaron, solo una fracción, lo suficiente para revelar una rendija de los cálidos ojos marrones que había estado desesperada por ver de nuevo. Estaban desenfocados, confundidos, pero inconfundiblemente alerta. De Ethan, grité con las lágrimas corriendo por mi rostro. Soy mamá, estoy aquí. Sus ojos encontraron los míos. El reconocimiento brillando brevemente en su rostro. Intentó hablar, pero el tubo del ventilador se lo impedía. Pánico brilló en sus ojos. ¿Está bien? Lo tranquilité rápidamente. Hay un tubo ayudándote a respirar, no intentes hablar, estás en el hospital, pero estás mejorando. La enfermera llamó al doctor Rivera, quien llegó minutos después de examinar a Ethan a fondo. Sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella. Este es un excelente progreso. Dijo, sus niveles de oxígeno han mejorado significativamente y sus últimos análisis muestran que la infección está respondiendo bien al tratamiento. Si sigue así, podríamos extubarlo más tarde hoy. Casi no podía procesar sus palabras a través de mi abrumador alivio. Ethan estaba despierto. Estaba mejorando. La pesadilla podría estar realmente terminando. A lo largo de la mañana, Ethan estuvo entrando y saliendo de la conciencia, cada periodo de vigilia ligeramente más largo que el anterior. El terapeuta respiratorio vino a hacer pruebas, asintiendo con satisfacción ante los resultados. Las enfermeras ajustaron su medicación, explicando que lo estaban desensibilizando de los sedantes ahora que estaba respirando más por su cuenta, alrededor del mediodía. El doctor Rivera regresó con un equipo de especialistas. Vamos a retirar el tubo de respiración, explicó para ambos.
No será cómodo, Ethan, pero será rápido y te sentirás mucho mejor después. Le tomé la mano con fuerza mientras realizaban el procedimiento, conteniendo mi respiración ante sus sonidos apagados de incomodidad. Pero cuando terminó. Cuando el tubo fue retirado y reemplazado por una simple máscara de oxígeno, el alivio. En su rostro fue palpable agua, murmuró, su primera palabra en 4 días. Una enfermera trajo trozos de hielo, que cuidadosamente le metí en la boca. Cerró los ojos en alivio mientras se derretían en su lengua más, susurró. Después de que tuvo suficiente hielo, me miró con ojos cansados pero claros. Mamá, dijo, su voz apenas audible, te quiero. Y fue entonces cuando me derrumbé por completo, llorando de alivio, alegría, miedo persistente y 1000 otras emociones que no podía nombrar. Lo reuní cuidadosamente en mis brazos, teniendo cuidado con los 4 cables y monitores aún conectados a su pequeño cuerpo. Yo también te quiero, amigo, sollocé. Mucho, mucho, pronto se quedó dormido de nuevo, pero esto era diferente del pesado sueño inducido por la sedación. Este era un sueño sanador. Su respiración más profunda y regular, su rostro tranquilo, en lugar de tenso. En el silencio que siguió, salí al pasillo para llamar a Thomas. Contestó al primer timbre Brooke, ¿todo está bien? ¿Está despierto, papá?, dije, con la voz quebrada, le sacaron el tubo de respiración. Está hablando. Lo escuché exhalar bruscamente. Gracias a Dios, dijo él. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes venir hoy? Creo que le gustaría verte, claro, respondió de inmediato. Estaré allí en 1 hora. Cuando regresé a la habitación, encontré a Kelly, la madre del pasillo, parada en la puerta. Oí las buenas noticias, dijo sonriendo. Las enfermeras son terribles chismosas. Me reí. El sonido me sonó extraño después de tantos días de tensión y miedo. Va a estar bien, me alegro mucho, dijo ella, vaciló. Nos están dando el alta hoy, Zoe está mucho mejor. Solo quería decir adiós. Y me entregó un papel. Mi número, si alguna vez quieres hablar sobre madres difíciles, niños enfermos o cualquier otra cosa, lo tomé agradecida. Gracias por todo. Después de que se fue, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Hede. Necesito hablar contigo, mamá le dijo a todo el mundo que abandonaste a la familia. ¿Qué está pasando realmente esta vez? Decidí responder. Le envié una foto de Ethan en su cama de hospital, aún conectado a monitores, pero sin el ventilador. Durmiendo tranquilamente. Añadí, esto es lo que está pasando. Casi muere. Hede finalmente está mejorando hoy. Feliz cumpleaños, por cierto. No esperaba una respuesta inmediata, pero mi teléfono sonó menos de 1 minuto después. Brooke, la voz de Hede era vacilante. ¿Es realmente Ethan? ¿Está realmente tan enfermo? Sí. Respondí simplemente. Neumonía severa con complicaciones. Lleva 4 días en la UCI. Acaban de quitarle el tubo de respiración hace un par de horas. Oh, Dios, sonó genuinamente sorprendida. Mamá dijo que solo tenía un resfriado, que estaba siendo dramática para evitar ayudar con la fiesta. Una risa amarga escapó de mí. Claro que lo dijo. Lo siento mucho. Dijo Hede. No tenía idea. ¿Por qué no me lo dijiste? He estado un poco ocupada tratando de mantener a mi hijo con vida. Respondí, sin poder evitar el tono cortante en mi voz. Claro, dijo ella, haciendo una pausa incómoda. ¿Hay algo que pueda hacer? Me suavicé ligeramente al escuchar la preocupación genuina en su voz. No ahora, pero gracias por preguntar. La fiesta vaciló. Fue horrible, en realidad. Mamá estaba de muy mal humor, regañando a todos. No dejaba de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar. Papá desapareció durante horas y regresó con una historia sobre el coche necesitando servicio. Sonreí. Ante eso, imaginando a Thomas inventando una excusa para venir al hospital. Escucha, continuó Hede, bajando la voz hasta un susurro. Lo que hizo, cortándote el apoyo financiero cuando Ethan estaba tan enfermo, eso no está bien. No conocía toda la historia antes. Pero ahora quiero que sepas que no estoy de acuerdo con ella. La confesión me dejó sin palabras. Hede siempre había sido la hija perfecta de Margaret, la que seguía todas las reglas, la que nunca cuestionaba ni desafiaba. Gracias por decir eso, dije suavemente. Creo que debo irme, dijo ella. Aún susurrando. Ella podría oírme. Pero manténme informada sobre Ethan, ¿vale? Y, Brooke, me alegra mucho que esté mejorando. Después de colgar, me quedé en silencio, procesando este giro inesperado. ¿Siempre había tenido mi hermana estos pensamientos independientes ocultos bajo su fachada perfecta? También había sido controlada por la manipulación de Margaret, pero de una manera diferente. Thomas llegó como prometió, trayendo más de las cosas favoritas de Ethan desde casa. Su enciclopedia de dinosaurios, su manta especial, los pijamas de Star Wars que tanto amaba. Cuando Ethan despertó nuevamente, su rostro se iluminó al ver a su abuelo.
Abuelo, susurró, su voz aún débil pero clara. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. Hola, campeón. Nos diste un buen susto. Estaba muy enfermo, dijo Ethan. Solemnemente sí, lo estabas, pero eres fuerte, igual que tu mamá. Thomas se quedó durante horas leyéndole a Ethan, ayudándole a beber agua y contándole historias que lo hicieron sonreír a pesar de su agotamiento. Cuando Ethan volvió a quedarse dormido, Thomas se giró hacia mí. Sube mucho mejor, dijo Dacenti. El doctor piensa que podría ser capaz de salir de la UC y mañanas y sigue mejorando. Eso es una excelente noticia, vaciló Brooke. Hay algo que necesito decirte. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, incluso antes de que todo esto sucediera. ¿Qué es? Le pregunté, notando la expresión seria en su rostro. Me voy. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, trascendentales y, sin embargo, de alguna manera no sorprendentes. He estado demasiado tiempo en un matrimonio que dejó de ser amoroso hace años, continuó, verte enfrentarte a ella, ver cómo pones a Ethan en primer lugar, sin importar el costo. Me dio valor. La vida es demasiado corta para vivir sin amor y respeto. Extendí la mano hacia la suya. ¿Estás seguro? Papá, asintió, ya hablé con un abogado, y quiero que sepas que, independientemente de lo que pase con el acuerdo de divorcio, me aseguraré de que tú y Ethan estén bien cuidados. Tu madre puede cortarte. Pero yo no lo haré. No quiero ponerme entre ustedes. Empecé. Pero me interrumpió. No lo haces. Esto ha estado gestándose durante décadas. Lo que pasó contigo y Ethan fue solo el empujón final que necesitaba. Me apretó la mano, me mostraste cómo es él. Verdadero. Amor, Brooke, el tipo de amor que pone las necesidades de los demás antes que tu propia comodidad o conveniencia. Quiero vivir el resto de mi vida con esa clase de honestidad. Sentí que las lágrimas brotaban nuevamente, lágrimas de gratitud, de alivio. De amor por este hombre callado que finalmente había encontrado su voz. Te quiero, papá, dije simplemente. Yo, también te quiero, cariño. A los dos, a medida que avanzaba el día, Ethan continuó mejorando. Su apetito regresó un poco, logró comer unas cucharadas de gelatina y sorbos de jugo de manzana. Las enfermeras retiraron algunos de los equipos de monitoreo, permitiéndole más libertad de movimiento. Para la noche, incluso pudo sentarse, un poco, apoyado en las almohadas para mirar su libro de dinosaurios. El doctor Rivera confirmó que, si su mejora continuaba durante la noche, lo trasladarían a la sala pediátrica regular al día siguiente. Aún no está fuera de peligro, lo advirtió. Necesita seguir con los antibióticos y una supervisión cercana. Luego continuó, pero lo peor ya pasó. A medida que caía la noche y Thomas se iba, prometiendo regresar al día siguiente, me acomodé en lo que se había convertido en mi rutina, preparándome para otra noche en la silla del hospital. Pero esta noche era diferente. Esta noche había esperanza. Ethan despertó brevemente, alrededor de la medianoche, alcanzando mi mano en la oscuridad. Mamá susurró. Estoy aquí. Amigo. ¿Vamos a estar bien? La pregunta, tan inocente y, sin embargo, tan profunda, me tomó por sorpresa. Estaba preguntando por su salud, nuestra situación financiera, la tensión familiar. Al final, supongo que no importaba. La respuesta era la misma. Sí, le dije con absoluta certeza. Vamos a estar más que bien. Vamos a estar maravillosos. Pareció satisfecho con eso. Sus ojos volviendo a cerrarse, pero antes de quedarse, completamente dormido, murmuró, te quiero hasta la luna y de regreso, mamá. Te quiero hasta la luna y de regreso, Ethan, susurré, siempre. Una semana después del dramático despertar de Ethan. Finalmente íbamos a casa. Los días intermedios habían estado llenos de mejoras constantes, del área de cuidados intensivos pediátricos PICU a la sala pediátrica regular, pasando de antibióticos intravenosos a orales, recuperando fuerza suficiente para caminar distancias cortas y comer comidas regulares. Cada hito se sentía como un milagro. Después de haber estado tan cerca de perderlo, el doctor Rivera completó su examen final. Escuchando los pulmones de Ethan con su estetoscopio, mucho más claros, anunció con satisfacción, has hecho una excelente recuperación. Joven Ethan sonrió ante los elogios. Parte de su energía natural había regresado. Aunque se cansaba fácilmente y aún necesitaba descanso frecuente, sus mejillas habían recuperado su color saludable y la chispa había regresado a sus ojos. ¿Puedo regresar a la escuela pronto?, preguntó con entusiasmo. Aún no, respondió el doctor Rivera. Necesitarás descansar en casa por al menos otra semana, luego veremos cómo sigues. Pero tengo la sensación de que estarás de vuelta con tus amigos antes de que te des cuenta. Mientras ella preparaba los papeles para el alta, yo reunía nuestras pertenencias, la acumulación de una semana en el hospital, más todas las cosas que Thomas había traído de casa. El pensamiento de regresar a nuestro departamento me llenaba de alivio y ansiedad, alivio por dejar el hospital atrás, ansiedad por lo que sería nuestra nueva realidad.
Margaret había cumplido su amenaza el día después de que Ethan despertó. Recibí la notificación formal de que no se pagaría su matrícula escolar privada para el próximo trimestre. El ingreso adicional que había ayudado con nuestro alquiler también había sido cortado. Aún no había tenido tiempo de pensar en lo que esto significaría para nuestro futuro. Pero sabía que venían cambios significativos. Thomas llegó para llevarnos a casa, su auto cargado de comestibles y suministros. Supuse que lo último que querrías hacer es ir de compras, explicó mientras ayudaba a Ethan a subirse al asiento elevador. Abrochándolo cuidadosamente. Gracias, papá, eso es increíblemente considerado. Del viaje a casa fue tranquilo, Ethan mirando por la ventana con asombro como si estuviera viendo el mundo por primera vez. De alguna manera, quizás lo estaba. Las experiencias cercanas a la muerte tienen una forma de hacer que todo se vea más vívido, más precioso, incluso para un niño de 6 años, cuando nos acercamos a nuestro edificio de apartamentos. Me sorprendió ver varios autos estacionados. Afuera que reconocí el compacto de Ember, la minivan de Kelly y algunos otros que pertenecían a amigos y vecinos. ¿Qué está pasando?, pregunté a Thomas, quien sonrió misteriosamente. Un pequeño comité de bienvenida, respondió. Cuando entramos a nuestro apartamento, lo encontramos transformado. Un cartel de bienvenido a casa. Ethan colgaba a través de la sala, y los globos y las serpentinas decoraban las paredes. Reunidos en nuestro pequeño espacio, había una docena de personas, amigos, vecinos e incluso la profesora favorita de Ethan de la escuela sorpresa. Gritaron al unísono cuando entramos. El rostro de Ethan se iluminó de alegría, aunque inmediatamente buscó la seguridad de mi lado. Aún sintiéndose vulnerable después de su ordeal, Ember dio un paso al frente y me abrazó fuertemente. Queríamos mostrarte que no estás sola, susurró. Ni por un segundo luché contra las lágrimas mientras observaba la habitación. Estas personas, algunas que conocía bien, otras con las que apenas había hablado antes de la enfermedad de Ethan, se habían reunido para apoyarnos. Habían limpiado el apartamento, llenado el refrigerador e incluso organizado un horario para las entregas de comida durante las próximas 2 semanas. Kelly, que me había dado su número en el hospital, había organizado una recaudación de fondos entre los padres de la escuela de Ethan. No es suficiente para cubrir toda la matrícula, admitió, dándome un sobre, pero podría ayudar. Con la transición dentro había más de $2,000, una cantidad impresionante que nos daría espacio para respirar mientras resolvíamos los próximos pasos. La profesora de Ethan, la señora Wilkins, me apartó durante esta pequeña celebración. Le escuché. Sobre la situación de la matrícula, dijo en voz baja. Quiero que sepas que la escuela pública en este distrito es excelente. Tengo amigos que enseñan allí y estaría encantada de hacer presentaciones. La reunión se mantuvo breve. Todos conscientes de la necesidad de descanso de Ethan. Cuando los últimos invitados se fueron, prometiendo regresar pronto, acomodé a Ethan en el sofá con su documental favorito de dinosaurios. Eso fue bonito, dijo. Somnoliento, todas esas personas vinieron solo por mí, por nosotros, corregí, suavemente, acariciando su cabello. Se preocupan por los dos. Después de que se quedó dormido, Thomas me ayudó a moverlo a su habitación, arropándolo cuidadosamente. Tengo algo que mostrarte, dijo mi padre, una vez que regresamos a la sala. Me entregó una carpeta con documentos legales. Al revisarlos, me di cuenta de que detallaban un fideicomiso a nombre de Ethan, uno significativo, financiado por completo por Thomas. Papá, exclamé. Esto es. No puedo aceptar esto, no es algo que debas aceptar o rechazar, dijo firmemente. Es el fondo para la educación de Ethan y ya está establecido. Hay suficiente para la escuela privada hasta la secundaria, si eso es lo que decides, que es lo mejor para él, o puede usarse para la universidad más tarde. De cualquier manera, es su futuro y no es negociable. Negué con la cabeza. Asombrada, ¿sabes si mamá sabe sobre esto? No. He tenido una cuenta separada durante años. Que ella no sabe. Siempre sospeché que este día podría llegar y quería estar preparado. Suspiró. La solicitud de divorcio se presentará la próxima semana. Me mudé a un pequeño apartamento temporalmente. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté. Consideró la pregunta con cuidado. Triste en algunos aspectos. 40 años es mucho tiempo para compartir con alguien, pero también más ligero, como si finalmente pudiera respirar. Sonrió con algo de melancolía, no muy diferente a Ethan. Supongo 3 días después de nuestra bienvenida a casa, recibí una carta certificada del abogado de Margaret. La abrí con aprensión, esperando nuevas repercusiones financieras o quizás incluso amenazas respecto a la visita de Ethan. En su lugar, encontré una demanda redactada fríamente, exigiendo una disculpa pública por mi abandono de las obligaciones familiares antes de que cualquier reconciliación pudiera considerarse. Me quedé con la carta durante un largo rato,
sopesando mi respuesta. La vieja Brooke habría capitulado, se habría disculpado solo para mantener la paz, para conservar el apoyo financiero, para evitar el conflicto. Pero esa Brooke había muerto en el hospital, observando a su hijo luchar por cada respiro. Después de una cuidadosa reflexión, escribí una respuesta, no al abogado, sino directamente a mi madre. No fue una carta llena de ira ni acusaciones, solo clara y firme. Le expliqué que siempre estaría agradecida por el apoyo que me había dado en el pasado, pero que nuestra relación de ahí en adelante tendría que basarse en el respeto mutuo. Detallé la condición de Ethan durante esos días críticos y expresé mi esperanza de que algún día pudiera entender por qué tomé la decisión que tomé. Terminé diciendo que, aunque estaba abierta a sanar nuestra relación, esto tendría que suceder con los límites apropiados establecidos. Nunca recibí una respuesta directa de Margaret. Pero 2 semanas después, Hede me llamó. ¿Podemos encontrarnos para tomar un café?, preguntó. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Nos encontramos en un café a medio camino entre nuestras casas. Fue extraño ver a mi hermana fuera de una reunión familiar, solo nosotras dos. Como rara vez ocurría. Parecía diferente de alguna manera, menos pulida, más auténtica. He estado pensando mucho, dijo después de que intercambiamos amabilidades y preguntas sobre la recuperación de Ethan, sobre mamá, sobre nuestra familia, sobre todo. En realidad, se torció el anillo de bodas nerviosamente. Cuando papá se mudó, fue como si estallara una bomba. Mamá ha estado de un lado a otro, llamando a todos, contando su versión de los hechos. Incluso está hablando de impugnar el divorcio, aunque su abogado aparentemente le dijo que no tiene bases. Asentí, sin sorpresa. Lo que pasa es que, continuó Hede, viendo todo esto, viendo cómo se ha comportado, me ha hecho cuestionar muchas cosas que siempre acepté como normales. La forma en que usa el dinero para controlar a las personas, la manera en que manipula situaciones para conseguir lo que quiere. Miró hacia mí, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas, la forma en que siempre nos ha enfrentado entre nosotras. Cruce la mesa para apretar su mano, es una realización difícil, dijo, siempre pensé que tú eras la rebelde, admitió, la hija difícil que nunca apreciaba todo lo que mamá hacía por ti. Así es como ella lo planteaba, y yo lo creí. Pero ahora veo que solo eras más valiente que yo. Intentaste vivir de manera auténtica, y yo tenía demasiado miedo para hacer algo que no fuera conformarme. Todos hacemos lo que necesitamos para sobrevivir, dije suavemente. Tú encontraste tu camino y yo encontré el mío. Quiero encontrar un nuevo camino ahora, dijo con firmeza. Quiero que seamos hermanas reales, no competidoras. Quiero que mis hijos conozcan a su primo. Ethan tomó una respiración profunda. Quiero dejar de tener miedo de decepcionarla. Fue el comienzo de una nueva relación entre nosotras, tentativa al principio, luego gradualmente más fuerte. Hede comenzó a establecer sus propios límites con Margaret, lo que, como era de esperar, causó una tremenda fricción, pero ella se mantuvo firme, apoyada por su esposo, quien resultó no haber estado nunca cómodo con el comportamiento controlador de Margaret. 3 meses después de la hospitalización de Ethan, celebramos una pequeña fiesta de cumpleaños para él en un parque local. No fue como las elaboradas celebraciones que Margaret siempre había insistido en tener, sin catering, sin decoraciones profesionales, sin lista de invitados para trepar socialmente. Solo platos de papel con tema de dinosaurios, cupcakes caseros, y un puñado de los verdaderos amigos de Ethan corriendo y saltando bajo el sol. Thomas vino trayendo un enorme kit de modelo de dinosaurio que hizo que Ethan chillara de alegría. Hede y su familia también asistieron. Sus hijos rápidamente formaron una alianza con su primo, lo que prometía años de aventuras por venir. Kelly y su hija Zoe se unieron a nosotros también. Nuestra amistad formada en el hospital continuaba creciendo. Mientras veía a Ethan saludable y vibrante, riendo con sus amigos, me di cuenta de que, finalmente, estábamos construyendo algo nuevo. Algo mejor. Sentí una profunda sensación de paz asentarse sobre mí. Los últimos meses habían traído cambios significativos. Encontré una posición mejor remunerada como diseñadora gráfica que me permitía continuar trabajando mayormente desde casa. Ethan había hecho la transición a la escuela pública, donde estaba prosperando con el apoyo de profesores compasivos. Redujimos algunos gastos y creamos un nuevo presupuesto que, aunque ajustado, era sostenible sin las contribuciones de Margaret. Lo más importante es que habíamos creado una nueva definición de familia, una basada en el amor, el respeto y el hecho de estar presentes cuando realmente importaba. Thomas nos visitaba varias veces a la semana. Su nueva libertad le permitía ser el abuelo que siempre quiso ser. Hede y yo hablábamos regularmente, reconstruyendo lentamente una hermandad que había sido truncada por la competencia y la manipulación maternal. Margaret seguía siendo la única resistente.
aún negándose a tener contacto directo, insistiendo en disculpas y capitulación antes de que cualquier reconciliación pudiera ocurrir. Tal vez algún día eso cambiara, tal vez no. Había hecho las paces con ambas posibilidades, cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a irse. Ethan me presentó un dibujo que había hecho en la escuela. Mostraba un grupo de figuras de palo paradas juntas, etiquetadas como mi verdadera familia. Estaban Thomas, G.D. y su familia, Kelly, Zoe, Ember, la señora Wilkins y, en el centro, Ethan y yo tomados de la mano. ¿Te gusta, mamá?, preguntó con ansiedad. Me agaché a su nivel, observando su expresión sincera, tan llena de amor y confianza. Me encanta, le dije, es perfecto. Esa noche, después de arropar a un exhausto pero feliz Ethan, me senté en nuestro pequeño balcón, mirando cómo las estrellas comenzaban a brillar. El viaje desde esa aterradora habitación de hospital hasta este momento de satisfacción había sido difícil, lleno de lecciones dolorosas y finales necesarios. Pero también había traído comienzos inesperados, conexiones más profundas, y una libertad que nunca había conocido antes. A veces, me di cuenta, las decisiones más difíciles revelan las prioridades más verdaderas. A veces, una crisis no solo nos muestra quiénes son realmente los demás, sino también quiénes somos nosotros. Y a veces, cuando finalmente dejamos de intentar ganarnos el amor que siempre ha sido condicional, descubrimos cuánto amor genuino ha estado a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha pedido que elijas entre ellos y alguien que amas? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo y no olvides darle me gusta. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones si quieres escuchar más historias sobre encontrar fuerza en situaciones familiares difíciles. Gracias por ver y recuerda, a veces, la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos.